Buenos días, profe Curme Figueroa y estudiosos de la UMB Virtual. Mi nombre es Cindy Lorena Rodríguez. Voy a hacer una presentación acerca de algunas situaciones en donde he visto que el conocimiento ha primado para solucionar algunos inconvenientes. Arrancaré diciendo que el conocimiento es el factor clave para toda empresa, no como se creía antes que era el capital de trabajo. Ahora el conocimiento y el sistema de información que tengamos es parte clave de esto. En el primer caso, expondré un caso en el cual a título personal en la casa alguna vez se dañaron como los fogones de la estufa porque no prendían o no salía la suficiente llama. Yo creía que era el gas, se hizo una revisión por gas, un técnico, hasta que se llamó pues a una persona especializada que supiera de estufas. Esta persona vino y con un alfiler limpió el fisto con ese alfiler y hizo que en menos de 2 minutos pues ya todo se solucionara y todo tuviera el fogón prendido de manera suficiente. Esto me hizo ver que ahora por eso me cobró 40.000 pesos. A veces a mí me parece exagerado, pero es que él cobró por el conocimiento que tenía, así que me parece valer el ejemplo, ya que es una persona que sabía en dónde estaba el problema y no como yo, que lo desconocía. Ahora, esto nos sirve porque ahora cada vez que se me daña la estufa ya sé dónde y cómo debo solucionarlo, o sea que el aprendizaje también se transmite y el conocimiento se transmite también por observación, por experimentación. Caso 2. Resulta que en el hospital de Ubaté alguna vez se dañó toda la red del hospital, todo el software que mantiene la información y la base de datos de todos los usuarios del Hospital El Salvador de Ubaté. Resulta que llamaron a los ingenieros de Ubaté, especialistas de Ubaté, y nadie pudo pues como que encontrar la solución. Así que tuvieron que llamar a Bogotá, y en Bogotá mandaron el técnico, el cual era un joven rastafari con una pinta pues diferente a la que la empresa esperaba. Tanto que el mismo personal que lo recibió lo acompañó para verificar que mirara que hiciera. El señor se quitó el reloj, en el reloj venía una USB, conectó su USB, solucionó el problema, y con eso nos deja ver que el conocimiento no solamente se da por la pinta, porque creemos que el conocimiento va ligado mucho a cómo se viste, a cómo uno es, y no, resulta que el conocimiento es un poco más complejo que eso, y no debemos prejuzgar a las personas por cómo se visten o cómo son para creer que saben o que no saben. El conocimiento se basa en la experiencia y en otra cantidad de habilidades. El señor solucionó el inconveniente, igual en menos de una horita lo tenía solucionado, se puso su reloj y se marchó, dejando a todo el mundo boquiabierto. En la empresa donde yo laboro, que es Arcosu, también manejamos el conocimiento, ya que es una institución educativa y eso hace parte fundamental de lo que somos. Entonces formamos de manera integral, tenemos un método constructivista, cada mes se nos hace capacitación de distintos temas, no solo de pedagogía, sino también a título profesional, a título integral, formando proyectos de vida, para que los estudiantes no solamente aprendan matemáticas, español, sino también aprendan lo que es vivir en una sociedad cambiante, ya que esto es importante para toda la humanidad. Agradezco su colaboración y su atención. Mi nombre es Cindy Lorena Rodríguez. Created using Powtoon.